Buenas tardes, compañeros, compañeras Y docente. En este caso tenemos la tarea número 4, la cual nos habla de los campamentos. Vamos a leer un apartado del decreto 2400 de 1979, el cual nos habla de los campamentos como tal y de sus dos divisiones o clasificaciones, que son permanentes y provisionales. Bueno, en el capítulo 6 de la normativa que mi compañero mencionó, nos habla del artículo 46 de los campamentos de los trabajadores. En el artículo 46 definimos qué es un campamento. Un campamento se divide en dos clases: los campamentos que debe construir la empresa obligadas por disposiciones legales, ya sean provisionales o permanentes. En el artículo 34 vamos a definir qué son los campamentos provisionales. Estos serán los campamentos de duración no mayor a un año, los cuales tendrán las siguientes especificaciones. En pisos deben ser de ladrillo, piedra, con revoque de cemento, triturado o cascajo, con una capa de mortero de cemento o de madera. No se permitirá pisos de tierra. En el caso de las paredes, podrán ser de bareque, tapia, pisada o superficie compacta, con el fin de evitar entrada del polvo, insectos, zancudos, roedores, entre otros. La altura del cielo raso, contada desde el piso a las localidades cuya temperatura sea menor de 18 grados, serán de al menos 3 metros, y de la temperatura media mayor de 18 grados serán de por lo menos 3.50 metros. Se procurará que el ancho del campamento medido interiormente no sea menor de 7 metros, con el fin de asegurar la ventilación transversal. En el apartado número E tenemos para las disposiciones para la capacidad, que habla que el número de personas que puede dormir en un campamento se calculará de modo que cada cama corresponda a un rectángulo de 1,60 por 1,30, esta medida en metros, o sea, un área de 3.70 metros cuadrados por persona, con una distancia entre cama y cama de 80 centímetros. En el caso de que los campamentos tengan dormitorios distribuidos en forma de cuartos donde duerman varias personas, las divisiones de estos cuartos o piezas tendrán un área de 12 metros cuadrados como mínimo. Para la ventilación, tenemos que la ventilación y la iluminación de los locales se asegurará por medio de ventanas convenientemente distribuidas, cuya área no será inferior a 1/8 de la superficie del piso. Además, en los climas de más de 18 grados habrá claraboyas permanentes de ventilación situadas en la parte superior de las paredes, cuya área no será inferior a 1/30 de la superficie del piso. Tanto las ventanas como las claraboyas se colocarán en unos opuestos para asegurar la ventilación transversal. Eso para un clima cálido. En el artículo 48 nos habla de los campamentos permanentes, que serán aquellos campamentos que están establecidos para labores estables y tendrán las siguientes especificaciones. Los campamentos se emplazarán en sitios ligeramente elevados, donde las construcciones no puedan estar expuestas a inundaciones, lejos de pantanos o de terrenos enajinados. La topografía debe ser tal que permita la construcción fácil de los desagües y de los pozos sépticos o de agua superficial. Esto teniendo en cuenta que van a estar por un periodo largo, entonces se deben asegurar todas estas condiciones. Bueno, el terreno debe ser seco y poroso. Cuando sea posible localizar los campamentos en terrenos secos, el escogido debe sanearse con un drenaje subterráneo y debe permeabilizarse además los pisos y los muros. En tal caso pueden también construirse los campamentos sobre soportes de madera impermeabilizada o de mampostería o de concreto, de modo que aíslen el piso de la humedad para evitar el crecimiento de hongos, que se enfermen
investigarán periódicamente sobre ellas petróleo crudo, verde París, etc. Estos trabajos de saneamiento deben hacerse en una extensión suficiente como para que la protección de los habitantes sea eficaz. En los climas cálidos, los muros y puertas y ventanas expuestas a la acción directa de los rayos solares se deben proteger por medio de aleros, corredores, persianas o de una arborización conveniente. Listo. Listo. Ahora resulta que de aquí salen algunas dimensiones y capacidades que deben de tener. Por ejemplo, en la ventilación dice que la ventilación de los locales se asegura por medio de la puerta o ventana convenientemente distribuidas cuya área no sea inferior a un cuarto de la superficie del piso. Además, los climas calientes habrá claraboyas de ventilación en la parte superior e inferior de las paredes debidamente protegidas con angeo. De las dimensiones y la capacidad, las alturas de las habitaciones medidas desde el nivel del piso al cielo raso será de 3.50 metros en las tierras frías y de 4 metros por lo menos en los climas cálidos. El número de personas que pueden dormir en una pieza se determinará de manera que cada una corresponda a un mínimo de 11 metros cúbicos de aire en climas fríos y 15 metros cúbicos de aire en climas cálidos. Entonces vamos a sacar algunas constantes que vemos aquí reflejadas durante la norma para posteriormente hacer algunos cálculos y ejercicios con esto. Listo. Entonces tenemos en la parte los campamentos, los permanentes y los provisionales, pero cada uno maneja dimensiones diferentes, teniendo en cuenta que los provisionales son por un tiempo más corto que los permanentes, y también depende mucho del clima, ya sea frío o sea caliente. Permanentes son los que van a estar más de un año. Entonces, para clima frío es decir que son de menor a 18 grados centígrados y para clima caliente son mayores a 18 grados centígrados. Entonces el clima puede ser Frío o cálido. frío o cálido. Entonces, Frío menor a 18. Menor a 18 grados. así, No. menor de 18 grados centígrados. Y caliente mayor a 18 grados centígrados. Luego ya serían los provisionales, que son menores a un año. No entiendo qué es escrito. Aquí tenemos los provisionales. Para los provisionales también más o menos que están instalados. Para el clima frío, tenemos que es menor a 18 grados. Tenemos una disposición también de 3 metros y 11 metros cúbicos por trabajador. Y en el clima cálido mayor a 18, una altura de 3,5 metros y 15 metros cúbicos por trabajador. Listo. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a empezar con nuestros ejercicios. Entonces, suponiendo que este cuadro es un campamento, vamos a darle algunas dimensiones. Podría ser 10 metros, 7 metros y vamos a ponerle una altura de cuánto. Debe ser superior a 100 metros, ¿no? Bueno, depende del clima. Vamos a hacerlo con un clima frío, pues. Entonces, para clima frío es
calcular cuántos trabajadores tenemos que dividir esta área total por los 11 metros cúbicos para calcular cuántos trabajadores pueden trabajar dentro del campamento. Entonces sería 245 metros cúbicos sobre 11. 22.2, o sea, 22. Un total de 22 Trabajadores que pueden estar en este espacio. en un campamento permanente, de clima frío, con una altura de 3.5 metros y las siguientes dimensiones. Pueden estar 22 trabajadores en ese lugar. Ahora, no sé cuánto es la hora. Ok. Unos 3 cada uno. Ahora vamos a hacer otro, pero en provisionales, cambiando las medidas. ¿Listo? Podría ser. ¿Cuánto? Unos 12 metros. Este medidor sería de 12 metros. Pero sí está bien. Eso. 12 metros por 6 para una altura de 4 metros. Entonces calculamos acá clima cálido, ¿cierto? Listo. Vamos a hacerlo en este momento con el clima cálido. Entonces vamos a hacer el área. El área total que es el multiplicar nuevamente los 4 metros por 12 metros. Sería 288 metros cúbicos. Ahora esos 288 lo vamos a dividir entre 15, que es el número de trabajadores por metro. O sea, cada 15 metros cúbicos puede haber un trabajador. Sí. Entonces se divide el área total, que son 288 metros cúbicos, sobre 15 metros cúbicos, para un total de 19 trabajadores en un campamento con esta dimensión. Entonces, en este espacio pueden coexistir 19 trabajadores en un campamento permanente y de clima cálido. Vale, entonces vamos a hacer otro ejercicio con diferentes dimensiones. Entonces vamos a suponer que aquí el campamento mide 11.5 metros de altura. ¿Le ponemos cuánto? 5. Ah, bueno. ¿Ya? De altura 5 metros.
para saber cuántos trabajadores en un campamento provisional de clima frío con estas dimensiones, se divide en 184, que es el área total, sobre el 17 trabajadores. Entonces tenemos un total de 17 trabajadores. Para estas dimensiones tenemos un total de 17 trabajadores. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un ejercicio un poquito más complejo. Vamos a hacer un ejercicio un poco más complejo para saber qué de las dimensiones, de lo de las ventanas, las claraboyas y todo eso, ¿listo? Entonces, calcule el número de trabajadores. Que puede estar en un campamento temporal Campamento temporal. si se sabe ¿Qué se sabe? que una pared mide 7 metros 7 metros. y otra 14. 14 metros. La altura es de 3 metros. Una altura igual. ¿Cuánto? 3 metros. 3 metros. Una ventana mide 1 metro de altura. Con una ventana. Y esto es para clima frío. Paréntesis. Clima frío. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar el área total, que sería Pues serían 14 metros. 7 metros. 1 metro. ¿1 metro? Ah, no, esta es de la ventana. Sí, 3 metros de altura. 3 metros. Área Total es igual a 3 por 14 por 7. Y eso nos da 294. 294 metros cúbicos. Y como es clima frío, entonces lo vamos a dividir entre 11. 294 metros cúbicos dividido 11. Eso nos daría 26.7, pero pues un trabajador no se puede partir en 7. Así que vamos a dejarlo en 27 trabajadores. Listo. Entonces, en este campamento pueden trabajar 27 trabajadores. Pero nos dicen que hay una ventana, ¿cierto? Sí. Esta ventana aquí. Vemos que este campamento tiene esta ventana de altura, ¿cuánto dicen? 1 metro. Con 1 metro de altura. Entonces, para las ventanas nos dicen que debe ser 1/8 del área del piso.
¿Este es clima frío? Sí, este es clima frío, pero entonces aquí no se necesita claraboyas, solamente vamos a ver cuáles son las dimensiones de esta ventana. Entonces, Sería de 12.25 metros segundo. O sea, es como sacar el área entre 14 por 7. no, el área del piso, solamente es el área del piso. El suelo es de 14 por 7, 14 por 7. Ese es el área de Ajá, y se multiplica por un octavo. Ajá. Ujú. Sí, da 12. 12. Entonces, pues para hallar el área total de la ventana, ¿sí es el área de la ventana? ¿O de qué? Sí, ¿no? Sí. El área de la ventana. Entonces, lo que tendremos que hacer es hallar el área del suelo. El área del suelo está comprendida por base, o sea, por el ancho, por el largo. Ahí no tiene nada que ver la altura, entonces sería 14 por 7 metros. Por 7. ¿Cuánto? 98. 98. Y como la norma nos dice que la ventana debe ser un octavo del área del suelo, entonces eso lo vamos a, ese 98 lo dividimos entre un octavo, digo, lo multiplicamos por un octavo. 12.25. 25. Entonces esa es el área total que debería tener la ventana. Voy a enseñar cómo está ahí. Pero entonces, digamos aquí, o sea, esta es el área total, ¿no? Mira, o sea, esta sería el área total de todo esto. ¿Sí? Pero entonces sería esta por esta. Pero entonces hay que hallar esta dimensión. 12 metros ahí. Pues para que te dé. No, ¿sí me entendés? O sea, mira. Ah, por eso. 12.25 por 1. Entonces 12.25 y te da el área. Es que también 12.25 metros. Pero eso solo se multiplica por 1. Ah, sí. 12.25 metros. Entonces, bueno, esta es el área total, ¿no? Aquí está en metros cuadrados. Ajá. Aquí está en metros cuadrados. Entonces, como aquí solo mide 1 metro, entonces no tenemos que despejar porque ya sabemos que 1 por 12 pues nos va a dar el área total. Pero si digamos acá fueran 2, entonces lo que tenemos que hacer es como vamos a hacer el ejercicio como si ahí fuera 2. ¿Dónde? Ah, Aquí. listo. Ajá. Entonces sería entonces, en el caso de que aquí fueran 12, entonces tendríamos que hacer es que fueran 2, perdón. Entonces, digamos que el área total, que son 12,25, es igual a x por 2 metros. Es que mira aquí. Entonces, aquí lo que hacemos es despejar. ¿Qué? Es que mira, yo no estoy mal. Que aquí en esta parte, yo creo que esta no es el área, porque el profe en el clase solamente tomó esto. Y entonces, digamos, si se multiplica el 14, que es el área del piso por un octavo, ya es como más racional esta medida comparada con esta, porque es que 12 metros, pues sería todo esto, ¿sí? Entonces, todo esto puede ser ventana. ¿Sí me entiendes? No, pero yo estoy seguro que tú no solamente es. Bueno, total, esa es el área total del baño. No, sí, no, pero te estoy diciendo, o sea, aquí no se multiplica por 7. Ah, ¿Sí ¿y me no solo entiendes? el del piso? Solamente el del piso, ¿no? Que sería 14. Ok. Entonces vamos a hacer la corrección. Bueno, Sí, estoy seguro. bueno. A ver. Listo. Entonces, listo. Entonces aquí tenemos nuestra área, tenemos 25
errores. Entonces aquí hubo un pequeño error. Entonces, para hallar el área de la ventana solamente tomamos esta medida, que serían los 14 metros, el área piso por un octavo, para el clima frío. Eso nos da un total de 1.75 metros, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que es 1.75. Pero no creo porque ponerle lógica, imagínate 14 metros para una ventanita tan chiquita y con Es que es un apenas un octavo. Bueno, ¿Sí me entiendes? No es como completo, es apenas un octavo. Y creo que en el clima cálido es un treintavo. ok. ¿Sí? Listo. Entonces el área total de la ventana sería 1.75. Si lo sacamos 1.75 por 1, entonces el área total de la ventana es 1.75. No. Pero sobre este mismo, con otros datos, o y otra dimensión aquí. Ya para clima caliente. O hagamos este mismo, pero con otra dimensión aquí. O sea, con otro, ¿me parece con otros datos, pero con otra dimensión? Ah, no lo vieron. Listo, entonces, 4. Con una ventana de O 4. 4. 4 metros. Listo. Entonces es el mismo enunciado, lo único que cambia es esta altura de la ventana. 4 metros. Entonces, lo que hacemos, como ya habíamos hecho antes, es multiplicar base, alta por ancho por alto, que es 14 metros. 14 por 7 por 3. Y eso nos da igual a ¿lo cambiamos para clima cálido? 2.94. No, hagamos este, ¿no? Ya se pasamos al cálido. Entonces para un clima frío. Ahora hacemos 4 para hallar el número de trabajadores, lo dividimos entre 11. Entre 11. 94 dividido 11. 27 trabajadores. Entonces ahora vamos a hallar el tamaño de la ventana. Entonces sabemos que es 14 metros dividido, multiplicado por 1.75. Metros. Entonces aquí tenemos que la otra dimensión de esta ventana es por eso aquí, ya esta por esta le da bien el área de la ventana, no pasó nada. El área total de la ventana es el 1.75 por 4. Que son 7 metros cuadrados. Ahora, ¿cómo sería este mismo
Bueno, entonces, el único cambio que se hizo aquí es para clima cálido, con estas mismas dimensiones, esta altura, pero entonces también hay que tener en cuenta que para clima cálido no se puede trabajar con 3 metros, sino con una altura mayor a 3.5 metros. Entonces, ¿se pueden empezar? 3,6 metros. Entonces, aquí 3,6 metros. En total, en metros cuadrados, ¿ok? 352.8. Ahora eso, para hallar el número de trabajadores, lo vamos a dividir entre 15 metros cuadrados. 352,8 metros cuadrados, metros cúbicos sobre 15. Nos da 23 trabajadores. Listo, 23 trabajadores. Ahora vamos a ver cómo sería la ventana y esto también puede llevar clara, debe llevar claraboya porque pues, es clima cálido. Listo. Entonces serían 3,52. Como 8. Metros cúbicos. Ajá. No, son 14. Es que Ah, 14, sí, perdón. Entonces, 14 metros por. ahí también es un octavo. No, aquí es un 30, ¿no? Sí, para clima cálido. Si es que es multiplicando más de por el pero mira acá 16 y la otra de 7 metros, entonces eso se multiplicaba y nos da 112 y acá lo dividen entre 30. O sea, esta sería El área total. del piso. Ajá. Porque tiene 6 metros cuadrados. Ya hay otro. Entre 2. Pero eso era para hallar otras cosas. Por ejemplo, una colonieta tatada y otra tatada para que no tiene claraboya y eso no va a ser. Ok. No, no, pero sí tiene sentido igual. No, porque no. Sí, o sea, el área total, o sea, para allá esta base. Este por este. Listo. Ahora para hallar el tamaño de la ventana. ¿Y si es dividido entre 30? Pero creo que son los trabajadores, no se mantiene. En el piso en piso. Es. Unos 305. ¿Ventanas? Ah, ok. Listo. Pero entonces si multiplicamos este por este. Es 14%. Sí, sí, sí. Así era claro. Ah, pues entonces, ¿sabes qué pasa ahí? Ahí se divide entre 2 porque es que quiero hacer una aquí y otra al otro lado. Ah, pues para tener dos, pero si solo queremos una, va a ser de esas dimensiones. O, sí, ¿Sí? o no es para. Ay, yo no sé. Bueno, Eso no sé qué hacer. 14%. ¿Cuánto da esto? Eso nos da 98. Listo, 98. Y esto lo vamos a dividir, ¿no? Cuadrado, si eso
Entonces, pero entonces, Ah, pues hagámosle para la claraboya. ah, ¿verdad? Sí. Aquí mismo sobre esa noche sí que vamos a considerar como, pues porque en clima cálido ya tiene que haber claraboya. ¿Y dónde tenés eso? Pero lo que no veo dónde tiene creo que es 15.5, pero No, o sea, creo que para ambas es por un octavo, pero estas es sobre 30. Sí. me quito la loca. La mitigación y la eliminación de los locales de seguridad mantienen un distribuido solidaria no sea inferior a un octavo de la superficie. Además, en los climas de más de 18 grados habrá claraboyas tamaño. Por eso, las Por claraboyas. eso podía ser de 0 puntos. Claro, porque es una claraboya chiquita. Ah, ya. Entonces hicimos fue para claraboyas, no para O sea, La hay ventana unos tiene que que ser son un octavo. permanentes, es por un cuarto, pero en profesionales sí es por un octavo, tanto en cálido como en frío. ¿Sí? Y entonces las claraboyas para clima Es lo cálido. contrario, permanente es un octavo, provisional es un cuarto. No, mira, en permanente las ventanas son un cuarto. En permanente las ventanas son un cuarto. Del suelo. Listo. Y en provisionales ya es un octavo. Entonces tenemos que esta altura sea de aquí, ¿cuánto tenemos? Bueno, Pues sí es poquito. 90 centímetros, 0.90. 0.9 metros. Ajá. Listo. Para la claraboya. Listo. Entonces esta sería la ventana con su claraboya para un clima cálido. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Entonces sería 14 por 7 por 4. 392. 392. Ahora ese 392 lo dividimos entre 15 para saber el número de trabajadores, que son 26. ¿Igual cuánto? Ajá, 15. Está bien. 26 Un total de 26. trabajadores. Listo.
Ahora para saber el tamaño de la ventana, Lo tienes sobre la ventana y la claraboya, no es clima cálido. entonces vamos a multiplicar 14 por 7. Ese 14, 98, que es el área del suelo. 98 metros cuadrados. Es el área suelo. Ahora esa área del suelo la vamos a multiplicar por 1/8, que es el factor de conversión para saber cuál es el área de la ventana. 98 por 1/8. Nos da 12.25. Ahora sí, ya sabemos que un ladito de la ventana mide 1.5 metros, entonces ahora lo que hacemos es despejar para saber cuánto mide el otro lado. Entonces sería 1 dividido por 1.5, ¿no? Y eso nos daría que el espacio de aquí es de 8.17 metros. De la ventana. Este 8.17 se puede dividir este 12.25 por 1.5, que es la altura de la ventana. Entonces ahora para hallar el área de la claraboya tenemos que La misma área del suelo. es la misma área del suelo, pero ya no por 1/8, sino por 1/30. Porque puede ser más chiquita. Las claraboyas son esas que dan luz desde el techo y son muy chiquitas. Por 3.26. 3.26. Y como ya sabemos que un lado mide 0.9 metros, entonces lo mismo, dividimos entre 0.9 y nos da 3.6 metros. 3.6 metros. Entonces, Igual aquí también se puede dividir entre varias chiquitas para distribuirlas en varias partes. listo. Bien. Pero entonces, Bueno, ahora volvamos a hacer los ejercicios que hicimos al principio. tanto para campamentos permanentes como para provisionales en los diferentes climas, con diferentes dimensiones. Para que repasemos nuevamente cómo calcular los trabajadores, cómo es la temperatura y todo eso. Bueno, entonces, De altura 3.5 metros. Listo. Bueno, entonces ahora sí, teniendo estas dimensiones para un campamento en un clima frío, vamos a suponer que es un campamento permanente. Entonces, se procede a hallar, ahora sí, el área total. ¿Qué sería? el área total pues es la multiplicación de base por altura por ancho. Entonces sería 10 metros por 7 metros por 3.5 metros. ¿Cuánto es? 245 245 metros metros cúbicos. cúbicos. Listo. Entonces, como es un campamento permanente, clima frío, tenemos que la altura no puede ser menor a 3 metros, pero tenemos que la capacidad para calcular cuántos trabajadores tenemos que dividir esta área total por los 11 metros cúbicos para calcular cuántos trabajadores pueden trabajar dentro del campamento. Entonces sería 245 metros cúbicos sobre
11. 22.2, o sea, 22. Un total de 22 Trabajadores que pueden estar en este espacio. Entonces, en un campamento permanente, de clima frío, con una altura de 3.5 metros y las siguientes dimensiones, Pueden estar 22 trabajadores en ese lugar. Ahora, no sé cuánto es la otra. Ok. unos 3 cada uno. Listo. Ahora vamos a hacer otro, pero en provisionales, cambiando las medidas. ¿Listo? Podría ser, ¿cuánto? Unos 12 metros. Este medidor sería de 12 metros. Pero sí está bien. Eso. 12 metros por 6 y para una altura de 4 metros. Entonces calculamos el clima cálido, ¿cierto? Listo. Vamos a hacerlo en este momento con el clima cálido. Entonces vamos a hacer el área. El área total que es el multiplicar nuevamente los 4 metros por 2 metros. Sería 288 metros cúbicos. Ahora esos 288 lo vamos a dividir entre 15, que es el número de trabajadores por metro. O sea, cada 15 metros cúbicos va a haber un trabajador. Sí. Entonces se divide el área total, que son 288 metros cúbicos, sobre 15 metros cúbicos, para un total de 19 trabajadores en un campamento con esta dimensión. Entonces en este espacio pueden coexistir 19 trabajadores en un campamento permanente y de clima cálido. Vale, entonces vamos a hacer otro ejercicio con diferentes dimensiones. Entonces vamos a suponer que aquí el campamento mide 11.5 metros de altura. ¿Le ponemos cuánto? 5. Ah, bueno. Ya. De altura 5 metros. Acá 3.2. Ok. Entonces vamos a suponer que este es para un clima frío. Va a ser un campamento provisional. Entonces vamos a ver con el área, que sería 11
11.5 metros por 3.2 metros por la altura que serían 5 metros. Un total de 184 metros cúbicos. Entonces, para saber cuántos trabajadores en un campamento provisional de clima frío con estas dimensiones, se divide en el 184, que es el área total, sobre el 17 trabajadores. Entonces, tenemos un total de 17 trabajadores. Para estas dimensiones tenemos un total de 17 trabajadores. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un ejercicio un poquito más complejo. Vamos a hacer un ejercicio un poco más complejo para saber qué de las dimensiones, de lo de las ventanas, las claraboyas y todo eso, ¿listo? Entonces, calcule el número de trabajadores que puede estar en un campamento temporal Campamento temporal. si se sabe ¿Qué se sabe? que una pared mide 7 metros 7 metros. y otra 14. 14 metros. La altura es de 3 metros. Una altura igual. ¿Cuánto? 3 metros. 3 metros. Una ventana mide 1 metro de altura. Con una ventana. Y esto es para clima frío. Paréntesis. Clima frío. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar el área total, que sería Entonces serían 14 metros. 7 metros. 1 metro. ¿1 metro? Ah, no, esa es de la ventana. Sí, 3 metros de altura. 3 metros. Área Total es igual a 3 por 14 por 7. Y eso nos da 294. 294 metros cúbicos. Y como es clima frío, entonces lo vamos a dividir entre 11. 294 metros cúbicos dividido 11. Eso nos daría 26.7, pero pues un trabajador no se puede partir en 7. Así que vamos a dejarlo en 27 trabajadores. Listo. Entonces, en este campamento puede haber 27, pueden trabajar 27 trabajadores. Pero nos dicen que hay una ventana, ¿cierto? Sí. Esta ventana aquí. Vemos que este campamento tiene esta ventana de altura, ¿cuánto dicen? 1 metro. Con un
metro de altura. Entonces, bueno, para las ventanas nos dicen que debe ser un octavo del área del piso. ¿Ese es clima frío? Sí, este es clima frío, pero entonces aquí no se necesita claraboyas, solamente vamos a ver cuáles son las dimensiones de esta ventana. Entonces, sería de 12.25 metros segundo. O sea, es como sacar el área entre 14 por 7. no, el área del piso, solamente es el área del piso. El suelo es de 14 por 7 metros. 14 por 7. Ese es el área del piso. Ajá, y se multiplica por un octavo. Ajá. Ujú. Sí, da 12. 12. Entonces, pues para hallar el área total de la ventana, ¿sí es el área de la ventana? ¿O de qué? Sí, ¿no? Sí. El área de la ventana. Entonces lo que tendremos que hacer es hallar el área del suelo. El área del suelo está comprendida por base, o sea, por el ancho, por el largo. Ahí no tiene nada que ver la altura, entonces sería 14 por 7 metros. ¿Cuánto? 98. 98. Y como en la norma nos dice que la ventana debe ser un octavo del área del suelo, entonces eso lo vamos a, ese 98 lo dividimos entre un octavo. Digo, lo multiplicamos por un octavo. 12.25. 25. Entonces esa es el área total que debería tener la ventana. Voy a mirar cómo está ahí. Pero entonces, digamos aquí, o sea, esta es el área total, ¿no? Mira, o sea, esta sería el área total de todo esto. ¿Sí? Pero entonces sería esta por esta. Pero entonces hay que tener esta dimensión. 12 metros ahí. Pues para que te dé. No, ¿sí me entendés? O sea, mira. Ah, por eso. 12.25 por 1. Es 12.25 y te da el área. Es que también 12.25 metros. Pero eso solo se multiplica por 1. Ah, sí. 12.25 metros. Entonces, bueno, esta es el área total, ¿no? Aquí está en metros cuadrados. Ajá. Aquí está en metros cuadrados. Entonces, como aquí solo mide 1 metro, entonces no tenemos que despejar porque ya sabemos que 1 por 12 pues nos va a dar el área total. Pero si digamos acá fueran 2, entonces lo que tenemos que hacer es como vamos a hacer el ejercicio como si ahí fuera 2. ¿Dónde? Ah, sí. Ajá. Entonces sería entonces, en el caso de que aquí fueran 12, entonces tendríamos que hacer es que fueran 2, perdón. Entonces, digamos que el área total que son 12,25 es igual a x por 2 metros. Es que mira aquí. Entonces aquí lo que hacemos es despejar. ¿Qué? Es que mira, yo no estoy mal, que aquí esta parte, yo creo que esta no se da, porque el profe en el clase solamente pone esto, y entonces digamos si se multiplica el 14 que es la reducción por un octavo, ya es como más racional esta medida comparada con esta, porque es que 12 metros pues sería todo esto, entonces todo esto puede ser intentando. ¿Sí me entiendes? No, pero yo estoy seguro que tú no solamente esto. Bueno, total, esa es el área total del baño. No, sí, no, pero te estoy diciendo, o sea, aquí no se multiplica por 7. Ah, ¿Sí me ¿y no solo entiendes? el del piso? Solamente el del
vamos a hacer la corrección. Sí, estoy seguro. Bueno, A ver. Listo. Entonces, listo. Entonces aquí tenemos nuestra área, tenemos 27 trabajadores. Entonces aquí hubo un pequeño error. Entonces, para hallar el área de la ventana solamente tomamos esta medida, que serían los 14 metros, el área del piso, por un octavo, para que más bien. Eso nos da un total de 1.75. 1.75 metros, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que es 1.75. pero no creo porque ponerle lógica, imagínate 14 metros para una ventanita tan chiquita y con Es que un es poco de apenas un gente. octavo. Bueno, ¿Sí me entiendes? No es como completo, es apenas un octavo. Y creo que en clima cálido es un treintavo. ok. ¿Sí? Listo. Entonces el área total de la ventana sería 1.75. Si lo sacamos como 1.75 por 1, entonces el área total de la ventana es 1.75. No. Pero sobre este mismo, con otros datos, o y otra dimensión aquí. Ya para clima caliente. O hagamos este mismo, pero con otra dimensión aquí. O sea, con otro, con otros datos, pero con otra dimensión. ¿Listo? Ah, no lo vieron. Listo, entonces, 4. Con una ventana de O 4. 4. 4 metros. Listo. Entonces es el mismo enunciado, lo único que cambia es esta altura de la ventana. 4 metros. Entonces, aquí lo que hacemos, como ya habíamos hecho antes, es multiplicar base alta por ancho por alto, que es 14 metros. 14 por 7 por 3. Eso nos da igual a ¿lo cambiamos para que no caiga? 2.94. No, hagamos este, ¿no? Ya se pasamos al caliente. Esto es para un clima frío. Ahora hacemos 4 para hallar el número de trabajadores, lo dividimos entre 11. Entre 11. 94 dividido 11. 27 trabajadores. Entonces ahora vamos a hallar el tamaño de la ventana. Entonces sabemos que es 14 metros dividido, multiplicado por 1.75. Metros. Entonces aquí tenemos que la otra dimensión de esta ventana es por eso aquí, ya esta por esta le da bien el área de la ventana, en metros cuadrados. El área total de la ventana sería el 1.75 por 4.
que son 7 metros cuadrados. Ahora, ¿cómo sería este mismo ejercicio pero para clima cálido? Listo. El mismo ejercicio lo mismo que en clima frío, cálido. Cálido. El área se sigue siendo Cálido. Lo mismo. Ajá. Listo. y aquí podemos dar el cambio. De aquí a ahí. ¿De dónde? Aquí, ¿no? Listo. Bueno, entonces, el único cambio que se hizo aquí es para clima cálido, con estas mismas dimensiones, esta altura, pero entonces también hay que tener en cuenta que para clima cálido no se puede trabajar con 3 metros, sino con una altura mayor a 3.5 metros. Entonces, ¿te ponemos esto? 3,6 metros. Entonces aquí 3,6 metros. En total en metros cuadrados de 352.8. Ahora, eso para hallar el número de trabajadores lo vamos a dividir entre 15 metros cuadrados. 352,8 metros cuadrados, metros cúbicos sobre 15. Nos da 23 trabajadores. Listo, 23 trabajadores. Ahora vamos a ver cómo sería la ventana y esto también puede llevar debe llevar claraboya porque es clima cálido. Listo. Entonces serían 352. Como 8. Metros cúbicos. Ajá. No, son 14. Es que Ah, 14, sí, perdón. Entonces, 14 metros por. ahí también es un octavo. No, aquí es un 30, ¿no? Sí, para clima cálido. Es multiplicando más de por el pero mira la cara 16 y la otra de 7 metros, entonces eso se multiplicaba y nos da 112 y acá lo dividen entre 30. O sea, esta sería El área total. del piso. Ajá. Porque tiene 6 metros cuadrados. Ya hay 28. Entre 2. Pero eso era para hallar otras cosas. Por ejemplo, una colonieta tatada y otra tatada para que me comenten claraboya y eso no lo hacía. Ok. No, no, pero sí tiene sentido igual. Sí, o sea, el área total, o sea, para allá, esta Por base. este. Listo. Ahora para hallar el tamaño de la ventana. ¿Y si es dividido entre 30? Pero creo que son los trabajadores, no se imagina. En superficie en piso. Es
6,27 metros cuadrados. Listo. Esa es el área. Y si lo dividimos entre 4, ahí ya tenemos cuánto es el de este lado. Y está. Ajá, Dividido 4. por eso. Y 0,81 metros. ¿Dónde está? Bueno, esta es la idea de cómo se resuelve un ejercicio para clima cálido. Listo. Entonces, pero entonces, Pues hagámoslo con la claraboya. ¿verdad? Sí. Aquí mismo sobre este mismo ejercicio vamos a calcular cómo, pues porque en clima cálido tiene que haber claraboya. ¿Y dónde tenés eso? Pero lo que no veo dónde tiene creo que es 15,5, pero No, o sea, creo que para ambas es por 1/8, pero estas es sobre 30. Sí. me quedo la loca. La mitigación, la ventilación y la iluminación de los locales de seguridad mantienen distribuida su área no sea inferior a 1/8 de la superficie. Además, en los climas de más de 18 grados habrá claraboyas tamaño. Por eso. Las Por claraboyas. eso podía ser de 0 punto. Claro, porque es una claraboya chiquita. Ah, ya. Entonces hicimos fue para claraboyas, no para O sea, La hay ventana unos tiene que que son ser permanentes, es por 1/4, pero en provisionales sí es por 1/8, tanto en cálido como en frío. ¿Sí? Y entonces las claraboyas para clima ¿Es cálido. el contrario? ¿Permanente es 1/8, provisional es 1/4? No, mira, en permanente las ventanas son 1/4. En permanente las ventanas son 1/4. Bien estudiado. Listo. Y en provisionales ya es 1/8. Entonces tenemos que esta altura sea de aquí, ¿cuánto tenemos? Bueno, Pues sí es poquito. 90 centímetros, 0,90. 0,9 metros. Ajá. Listo. Para la claraboya. Listo. Entonces esta sería la ventana con su claraboya para un clima cálido. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Entonces sería 14 por 7
Calibre. 26 Un total de 26. trabajadores. Listo. Ahora para saber el tamaño de la ventana, Las dimensiones de la ventana y la claraboya, no es clima cálido. entonces vamos a multiplicar 14 por 7. Ese 14, 98, que es el área del suelo. 98 metros cuadrados. Es el área suelo. Ahora esa área del suelo la vamos a multiplicar por 1/8, que es el factor de conversión para saber cuál es el área de la ventana. 98 por 1/8. Nos da 12.25. Ahora sí, ya sabemos que un ladito de la ventana mide 1.5 metros, entonces ahora lo que hacemos es despejar para saber cuánto mide el otro lado. Entonces sería 1 dividido por 1.5, ¿no? Y eso nos daría que el espacio de aquí es de 8.17 metros. De la ventana. Este 8.17 se puede dividir este 12.25 por 1.5, que es la altura de la ventana. Entonces ahora para hallar el área de la claraboya tenemos que La misma área del suelo. en la misma área del suelo, pero ya no por 1/8, sino por 1/30. Porque puede ser más chiquita. Las claraboyas son esas que dan luz desde el techo y son muy chiquitas. Por 3.26. 3.26. Y como ya sabemos que un lado mide 0.9 metros, entonces lo mismo, dividimos entre 0.9 y nos da 3.6 metros. 3.6 metros. Entonces, Igual aquí también se puede dividir entre varias chiquitas para distribuirlas en varias partes. listo. Bien. Área Total es igual a 3 por 14 por 7. Y eso nos da 294. 294 metros cúbicos. Y como es clima frío, entonces lo vamos a dividir entre 11. 294 metros cúbicos dividido 11. Eso nos daría 26.7, pero pues un trabajador no se puede partir en 7. Así que vamos a dejarlo en 27 trabajadores. Listo. Entonces, en este campamento puede haber 27, pueden trabajar 27 trabajadores. Pero nos dicen que hay una ventana, ¿cierto? Sí. Tenemos esta ventana aquí. Vemos que este campamento tiene esta ventana de altura, ¿cuánto dicen? 1 metro. Con 1 metro de altura. Entonces, para las ventanas nos dicen que debe ser 1/8 del área del piso. ¿Este es clima frío? Sí, este es clima frío. Pues entonces aquí no se necesita claraboyas, solamente vamos a ver cuáles son las dimensiones de esta ventana. Entonces, Sería de 12.25 metros. O sea,
Sí. el área de la ventana. Entonces lo que tendremos que hacer es hallar el área del suelo. El área del suelo está comprendida por base, o sea, por el ancho, por el largo. Ahí no tiene nada que ver la altura, entonces sería 14 por 7 metros. Por 7. ¿Cuánto? 98. 98. Y como la norma nos dice que la ventana debe ser 1/8 del área del suelo, entonces eso lo vamos a, ese 98 lo dividimos entre 1/8. Digo, lo multiplicamos por 1/8. 12.25. 25. Entonces esa es el área total que debería tener la ventana. Voy a tener cómo está ahí. Pero entonces, digamos aquí, o sea, esta es el área total, ¿no? Mira, o sea, esta sería el área total de todo esto. ¿Sí? Pero entonces sería esta por esta. Pero entonces hay que tener esta dimensión. 12 metros ahí. Pues para que te dé. No, ¿sí me entendés? O sea, Por eso. 12.25 por 1. Es 12.25 y te da el área. Es que tiene 12.25 metros. Pero solo se multiplica por 1. sí. 12.25 metros. Entonces, bueno, esta es el área total, ¿no? Aquí está en metros cuadrados. Ajá. Aquí está en metros cuadrados. Entonces, como aquí solo mide 1 metro, entonces no tenemos que despejar porque ya sabemos que 1 por 12 pues nos va a dar el área total. Pero si digamos acá fueran 2, entonces lo que tenemos que hacer es como vamos a hacer el ejercicio como si ahí fuera 2. ¿Dónde? Aquí. Sí. Entonces sería entonces, en el caso de que aquí fueran 12, entonces tendríamos que hacer es que fueran 2, perdón. Entonces, digamos que el área total, que son 12,25, es igual a x por 2 metros. Es que mira aquí. Entonces, aquí lo que hacemos es despejar. ¿Qué? Es que mira, yo no estoy mal. Que aquí esta parte. Yo creo que esta no es el área. Porque el profe en el clase solamente tomó esto. Y entonces, digamos, si se multiplica el 14, que es la de por 1/8, ya es como más racional esta medida comparada con esta, porque es que 12 metros, pues sería todo esto, ¿sí? Entonces todo esto puede ser ventana. ¿Sí me entiendes? No, pero yo estoy seguro que tú no solamente es. Bueno, total, esa es el área total del baño. No, sí, no, pero te estoy diciendo, o sea, aquí no se multiplica por 7. ¿Sí me entiendes? ¿El del piso? Solamente el del piso, ¿no? Que sería 14. Ok. Entonces vamos a hacer la corrección. Sí, estoy seguro. Bueno. A ver. Listo. Entonces, listo. Entonces aquí tenemos, bueno, esta área, tenemos 27 trabajadores. Entonces aquí hubo un pequeño error. Entonces, para hallar el área de la ventana solamente tomamos esta medida, que serían los 14 metros, el área piso por 1/8. Para que más bien. Solo da un total de 1.75. 1.75 metros. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos que es 1.75
Listo. Entonces es el mismo enunciado, lo único que cambia es esta altura de la ventana. 4 metros. Entonces, aquí lo que hacemos, como ya habíamos hecho antes, es multiplicar base alta por ancho por alto, que es 14 metros. 14 por 7 por 3. Eso nos da igual a ¿lo cambiamos para que no caiga? 294. No, hagamos este, ¿no? Ya se pasamos al caliente. Esto es para un clima frío. Ahora hacemos 4 para hallar el número de trabajadores, lo dividimos entre 11. Entre 11. 94 dividido 11. 26, 27 trabajadores. Entonces ahora vamos a hallar el tamaño de la ventana. Entonces damos que es 14 metros dividido, multiplicado por 1.75. Metros. Entonces aquí tenemos que la otra dimensión de esta ventana es por eso aquí, ya esta por esta ya daría el área de la ventana, el metro cuadrado. El área total de la ventana sería el 1.75 por 4. Que son 7 metros cuadrados. Ahora, ¿cómo sería este mismo ejercicio pero para clima cálido? Listo. El mismo ejercicio lo mismo que en la primera. Cálido. Es la que se sigue siendo. Cálido. Lo mismo. Ajá. Listo. Y aquí podemos también de aquí para allá. ¿De dónde? Aquí. Listo. Bueno, entonces, el único cambio que se hizo aquí es para clima cálido, con estas mismas dimensiones, esta altura, pero entonces también hay que tener en cuenta que para clima cálido no se puede trabajar con 3 metros, sino con una altura mayor a 3.5 metros. Entonces, ¿te ponemos esto? 3,6 metros. Entonces aquí 3,6 metros. En total en metros cuadrados de 352.8. Ahora eso, para hallar el número de trabajadores, lo vamos a dividir entre 15 metros cuadrados. 352,8
Como 8 metros cúbicos. Ujú. No, son 14. Es que es. 14, perdón. Entonces, 14 metros por. Ahí también es un octavo. No, aquí es un 30, ¿no? Sí, ¿para qué una calle? B10. Es que ya multiplicando más exponencial, pero mira acá 16 y la otra de 7 metros, entonces eso se multiplicaba y nos da 112. Y acá lo dividen entre 30. O sea, esta sería El área total. del piso. Ajá. Porque tiene 6 metros cuadrados. Ya hay 28. Entre 2. Pero eso era para hallar otras cosas. Para crear una colonia tatada y otra tatada para que no tenga carabola y eso no lo hacía. Ok. No, no, pero sí tiene sentido igual. No, porque no. Sí, o sea, el área total, o sea, para hallar esta base. Por este. Dice. Ahora para hallar el tamaño de la ventana. ¿Y si es dividido entre 30? Pero creo que son los trabajos de mi manera. En superficie del piso. Es. ¿Ventanas? Ah, ok. Listo. Pero entonces si multiplicamos este por este. Es 14%. Sí, sí, sí. Así era. Ah, pues entonces, ¿sabes qué pasa ahí? Ahí se divide entre dos, porque es que creo que es una aquí y otra al otro lado. Ah, pues para tener dos, pero si solo queremos una, va a ser de esas dimensiones. O, sí, ¿Sí? sí. O no es para. Ay, yo no sé. Bueno, Eso no sé qué hacer. ajá, 14 por 7. ¿Cuánto da esto? Eso nos da 98. Listo, 98. Y esto lo vamos a dividir, cuadrados, y eso lo dividimos entre 30. Y eso nos va a dar el área cuadrada de la ventana. ¿Cuánto es? 27 Es como 27. metros cuadrados. Listo. Esa es el área. Y si lo dividimos entre 4, ahí ya tenemos cuánto es el de este lado. Y esta. Ajá, Dividido 4. por eso. Y 0.81 metros. ¿Dónde está? Bueno, esta es la idea de cómo se resuelve un ejercicio para clima cálido. Listo. Entonces. Pero entonces. Ah, pues hagámoslo con la claraboya. Ah, ¿verdad? Sí. Aquí mismo sobre esta noche sí que vamos a calcular cómo, pues porque en clima cálido ya tiene que haber claraboya.
La claraboya creo que es así. Pero lo que no me gusta no tiene creo que es 15.5, pero No, o sea, creo que para ambas es por un octavo, pero estas es sobre 30. Sí. me quedo la loca. La ventilación y la iluminación de los locales de seguridad mantienen distribuida sobre área no sea inferior a un octavo de la superficie. Además, en los climas de más de 18 grados habrá claraboyas tamaño. Por eso, las Por claraboyas. eso podía ser de 0 puntos. Claro, porque es una claraboya chiquita. Ah, ya. Entonces hicimos fue para claraboyas, no para O sea, la hay ventana unos tiene que que son ser permanentes, es por un cuarto, pero en profesionales sí es por un octavo, tanto en cálido como en frío. ¿Sí? Y entonces las claraboyas para clima Es cálido. lo contrario, permanente es un octavo, provisional es un cuarto. No, mira, en permanente las ventanas son un cuarto. En permanente las ventanas son un cuarto. Bien estudio. Listo. Y en provisional es un octavo. Entonces tenemos que esta altura sea de aquí, ¿cuánto tenemos? Bueno, Pues sí es poquito, 90 centímetros, 0.90. 0.9 metros. Ajá. Listo. Para la claraboya. Listo. Entonces esta sería la ventana con su claraboya para un clima cálido. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Entonces sería 14 por 7 por 4. 392. Ahora ese 392 lo dividimos entre 15 para saber el número de trabajadores, que son 26. ¿Igual cuánto? Ajá, 15. Está bien.